Producciones Adacín presenta. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? En este caso nos toca un nuevo reto. Si te gusta la idea, bueno, pues como te digo, te los voy mostrando en el orden que yo los fui asimilando y aplicando. Si viste el video anterior, más o menos te vas a dar cuenta de cuál es el siguiente paso. Yo lo que observaba, como te digo, seguía viendo mi vientre abultado y decía, ¿cómo le hago? ¿Cómo le hago? Y si viste el video anterior, son varios alimentos los que producen ese abultamiento del vientre. Otra de las causas que decían las fuentes que revisé era la cuestión de los cereales, precisamente. Y de hecho es en concreto, le atañen mucho al gluten, pero te voy a hablar un poco más de mi experiencia personal, porque en particular hablar de gluten es mencionar el trigo, porque generalmente decimos trigo, bueno, pan, pero no, el trigo está hasta en los cacahuates japoneses. ¿Tú lo sabías? Yo no lo sabía, era de las botanas favoritas, hasta que me di cuenta que ahí hay trigo. Incluso los churritos de amaranto, que a veces venden como churritos de amaranto y que son saludables, resulta que a veces traen harina de trigo. Y es que la harina de trigo casualmente es la magia de los chefs, la magia de la cocina, porque precisamente le da elasticidad a los platillos. Es justo el gluten el que le da elasticidad al pan. Y entonces, aparte de que piensas que ya quitando el trigo se acaba el problema del gluten, pues no. Como el trigo se procesa junto con otros alimentos, se contaminan de ese gluten. Entonces, había que buscar cuáles son los cereales que no tienen gluten. Pues resulta que casi todos tienen gluten, no es nada más el trigo. Por ejemplo, la cebada, la avena no tiene gluten, pero como se procesa junto con el trigo, se contamina. Entonces, también resulta que el arroz, digamos el arroz convencional, porque se dice que el arroz integral es mejor, pero en particular el arroz como tal, ya como está procesado, en realidad se vuelve glucosa en tu cuerpo, es como comer pura azúcar. Y como ya dijimos, cuando hay exceso de azúcar, se traduce en exceso de grasa. Por eso tampoco se recomienda comer arroz. Ese pequeño detalle se me olvidaba mencionarlo. Entonces dije, bueno, ¿dónde no hay gluten? Bueno, el maíz, el amaranto. Como te digo, se trataba de hacer un cambio drástico. Entonces, pues tenía que eliminar todo lo que tuviera trigo, pero como te digo, está en todas partes. Incluso los veganos son amantes del trigo. Entonces, esa es una de las razones por las cuales no soy vegana, porque digamos que tienden a sustituir la carne por trigo y no lo recomiendo. Te voy a explicar por qué. Varias fuentes dicen que promueve la inflamación estomacal, la inflamación intestinal. Entonces yo dije, vamos a quitarlo. También quiero un abdomen plano, entonces tenemos que quitarlo. Así que poco a poco me fui haciendo incluso de recetas. Incluso hasta hice una marca. Intenté vender pan de amaranto, pero esa es otra historia. Si quieres te puedo compartir la receta. Y pues eso fue lo que hice. Me inventé formas de lo que se hacía con trigo, hacerlo con amaranto ahora. Primero empecé con avena, pero después, como te digo, sí se llega a contaminar y me quedo más con el amaranto. De hecho, es el cereal que más uso. Te puedo decir, el trigo decidí dejarlo hace 3 años, pero te tengo que confesar, apenas
hace como, ¿qué te gusta? 2 meses, 3, lo dejé más en forma porque es un vicio. Toda la gente sabe que si deja de comer pan, hay un cambio notorio en su peso. Confirmado totalmente, si tú eliminas el trigo de tu dieta, a fuerza bajas. Literalmente se usan los cereales para engordar a los animales y pues obviamente para que haya más carne que vender. Entonces, si engorda animales, ¿por qué no va a engordar humanos? Es muy rico, lo tengo que decir, es muy rico, por eso me ha costado mucho trabajo, tengo que decírtelo, me ha costado muchísimo trabajo hacerlo a un lado. Todavía paso por los puestos de pan. Era adicta al pastel, por ejemplo. Yo decía, no, ya no como, pero en una fiesta, si me ofrecen, yo no me puedo negar. Entonces, siempre que había fiesta, me comía mi pastel. A veces hasta 2 rebanadas de pastel, porque era un vicio, literalmente era un vicio. Tengo que decirlo. Eso sí, tiene 3 años que no como sopa. Pero sí, tengo que reconocer, yo compraba de vez en cuando bolillo o compraba de vez en cuando galletas. Yo soy adicta a las galletas. Si toco una, me acabo todo el paquete, así te lo pongo. Entonces, sí lo reduje, pero es un vicio muy difícil de dejar. Lo dejaba por un tiempo y después otra vez. Tengo que confesarte algo y te paso el dato para que lo tomes en cuenta, porque cuando mis antojos se inclinaban hacia el trigo era porque de alguna manera buscaba llenarme de algo, o sea, inconscientemente había un vacío que quería llenar. Entonces, eso es lo que no nos damos cuenta. Justo era como una señal de que algo había que arreglar en mi interior, por supuesto, en mis emociones, en mis conflictos internos. Entonces, ahora sí, te voy a contar lo que aprendí hace 3 meses. ¿Por qué sí dejé, ahora sí, definitivamente el pan? Yo no sabía eso hasta que por fin me agarré de valor y dejé el trigo, que justo cuando yo ya estaba acostumbrada a no comer, me comí ese pan con muchas ganas. Resulta que en la noche yo me sentía muy cansada. Creo que ya no me veía, ya aprendí la luz. Yo decía, no me explico por qué me siento tan cansada. Estaba yo hasta con sueño y con ganas de ya acostarme porque estaba agotadísima. Y yo no me explicaba por qué. Para mí no había hecho ni ejercicio excesivo ni alguna actividad extraordinaria como para decir me cansé de hacer tal cosa. Pues eso es. ¿Recuerdas cuando te conté del azúcar? Que cuando me comía 1 o 2 rebanadas y al día siguiente me sentía muy cansada porque le echaba la culpa al azúcar. Pues ¿qué crees? Que es la mezcla de azúcar y trigo precisamente, o gluten como le quieras llamar. Esa es la verdadera razón por la que la mayoría de la gente se siente cansada todo el tiempo, por tratar de digerir algo que no estamos hechos para digerir. Y pues es tu decisión, tú sabrás si la aplicas o no. Como te digo, pues lo más recomendable en cuanto a cereales sería, en todo caso ya por mucho sería avena, maíz, pero la que yo más recomiendo es el amaranto. Se puede hacer pan de amaranto, se puede hacer incluso hot cakes de amaranto y ya tú decides. Hay muchas opciones. La dieta keto, que es precisamente la que elimina el gluten, por si quieres investigar un poco más, o me escribes y ya nos ponemos de acuerdo, yo te puedo dar algunos tips. Por el momento sería todo, te deseo mucho éxito en este reto que, como te digo, para mí sí fue muy difícil, pero
pero no imposible, sí se puede y te va a beneficiar mucho en cuanto a salud. Entonces, pues mucha suerte y nos vemos en la próxima. Hasta luego. Gracias a la colaboración especial de Cristian Vera.